Nadie sabe qué tan lejos puede llegar una mentira hasta que se convierte en una sombra que respira detrás de ti. Fue una noche de lluvia interminable cuando Alejandro, un joven periodista obsesionado con descubrir la verdad, encontró una nota anónima en el parabrisas de su coche. Decía solo 5 palabras, escritas con tinta temblorosa: no sabes nada de ellos. Su corazón latió tan fuerte que casi pudo escuchar su eco en la calle vacía. Esa frase, tan corta como un susurro, cargaba un peso imposible. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué se suponía que él debía saber? Alejandro sintió que un frío reptaba por su espalda, como si la noche misma tratara de advertirle que no siguiera investigando. Pero la curiosidad puede más que el miedo. Horas después, en su pequeño apartamento, extendió sobre la mesa los recortes de periódicos, las fotos y los documentos que había recopilado durante meses. Todo apuntaba a una familia poderosa, un apellido que brillaba en las portadas pero que escondía secretos tan oscuros como un pozo sin fondo. La mentira no era una simple máscara para esa familia, era una estructura cuidadosamente construida, una torre de naipes que se sostenía gracias a amenazas, chantajes y silencios comprados. Alejandro comprendió que si alguien le había dejado esa nota, era porque había algo más terrible aún que lo que ya sabía. En ese instante, sintió que alguien lo observaba desde la ventana, más allá de la cortina. Se giró de golpe, con el corazón desbocado, pero no vio nada. Solo la noche, inmensa, callada, y el eco de una pregunta que le perforaba la mente: ¿hasta dónde pueden mentir las personas? Bienvenidos a esta historia llena de secretos, traiciones y mentiras que se entrelazan como hilos invisibles. Una historia que te hará dudar de todo, de lo que ves, de lo que escuchas e incluso de tus propios recuerdos. Porque las mentiras más peligrosas no siempre son las que otros nos dicen, sino las que decidimos contarnos a nosotros mismos. Si te atraen los relatos oscuros y los misterios que parecen reales, quédate hasta el final. Suscríbete al canal para no perderte ninguna parte de esta investigación que cambiará la vida de Alejandro y revelará hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se alimenta de secretos. Dale me gusta si quieres apoyar el trabajo de contar historias que hacen temblar el alma, y comparte este video con alguien que ame los misterios tanto como tú. Cada capítulo está construido con detalles que pueden parecer simples, pero nada es casualidad. Presta atención a cada palabra, cada mirada, cada silencio. Y sobre todo, comenta abajo, desde qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde viajan estas palabras y hasta dónde pueden llegar las historias que cuentan las mentiras más oscuras. Tal vez descubras que no eres el único que sospecha que hay algo más bajo la superficie. Ahora, toma aire, apaga la luz, y acompaña a Alejandro en el laberinto de verdades a medias, silencios cómplices y mentiras que destruyen vidas. Empezamos. La madrugada encontró a Alejandro escribiendo compulsivamente todo lo que sabía hasta el momento. Cada palabra era un intento desesperado de ordenar el caos: nombres de desaparecidos, fechas, llamadas anónimas, y sobre todo, la presencia amenazante de los Alvarado. Mientras tecleaba, una parte de él se preguntaba si esas notas servirían de algo si mañana él también desapareciera. La foto que alguien había dejado en su apartamento seguía sobre la mesa, mirándolo como un testigo mudo. Era una advertencia clara: alguien lo vigilaba de cerca. Decidió que no podía seguir solo. Al amanecer, llamó a Javier, un antiguo colega del periódico. Javier era de los pocos periodistas que todavía se atrevían a publicar historias incómodas, aunque eso le costara amenazas constantes. Se encontraron en una cafetería discreta del centro. «No sabes en qué te estás metiendo, Alejandro», dijo Javier después de escuchar la historia. Alejandro bajó la voz: «Lo sé. Pero necesito pruebas más sólidas. Y necesito ayuda». Javier lo miró en silencio, respiró hondo y asintió. «De acuerdo. Pero si caes, caeremos juntos». Esa misma tarde, Javier consiguió algo inesperado: un contacto dispuesto a hablar. Era un antiguo chofer de los Alvarado, despedido tras un accidente sospechoso que casi le cuesta la vida. Se llamaba Martín y aceptó reunirse con ellos solo si lo hacían lejos del centro, en un viejo almacén abandonado cerca del puerto. Alejandro y Javier llegaron primero. El lugar olía a sal y a metal oxidado.
Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el silencio solo era roto por el viento que se colaba entre las rendijas. Martín apareció con paso inseguro, mirando a todos lados. Tenía cicatrices visibles en el rostro y una mirada cansada. ¿Qué quieren saber?, preguntó sin rodeos. Alejandro tragó saliva. La verdad, ¿qué esconden los Alvarado? Martín dudó unos segundos antes de hablar. He visto cosas que preferiría no haber visto. Reuniones secretas, pagos en efectivo, gente que entra a la casa y nunca sale. Pero hay algo peor, una habitación oculta en el subsuelo. Nadie habla de ella. Yo la vi por accidente, y casi no salgo vivo. Alejandro sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. ¿Qué hay en esa habitación?, preguntó. Martín bajó la mirada, sus manos temblaban. No lo sé exactamente. Escuché gritos. Después, silencio absoluto. Como si borraran a las personas. Les advierto algo, si buscan esa habitación, no solo pondrán en riesgo sus vidas, pondrán en riesgo a todos los que aman. El miedo era tan palpable que Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. Javier miró a Alejandro, intentando disimular el terror en sus ojos. Cuando Martín se fue, Alejandro y Javier quedaron solos en el almacén. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Javier. Alejandro respiró hondo. Lo único que podemos hacer, seguir. Decidieron que la siguiente persona a contactar debía ser Clara, la hija menor de los Alvarado. Ella sabía algo, Alejandro estaba seguro. Pero no contestaba sus llamadas, ni respondía mensajes. Parecía haber desaparecido, o alguien la obligaba a guardar silencio. Esa noche, Alejandro no podía dormir. Su apartamento estaba en penumbras, solo iluminado por la luz fría de la pantalla del ordenador. Miraba las fotos que había tomado, los recortes de prensa, y sentía que estaba cerca de algo grande, algo tan grande que nadie se atrevía a decir en voz alta. De pronto, un sonido lo sacó de sus pensamientos, alguien tocaba suavemente su puerta. Se acercó despacio, el corazón a punto de explotar. ¿Quién es?, preguntó con voz entrecortada. Nadie respondió. Solo el silencio. Abrió la puerta despacio. No había nadie. Pero en el suelo, encontró un sobre pequeño. Lo recogió, sintiendo el temblor en sus manos. Dentro había una nota escrita con letras apretadas: deja de buscar. Esta será tu única advertencia. Alejandro cerró la puerta de golpe, asegurando todas las cerraduras. Sabía que estaba vigilado, y ahora era claro que alguien estaba dispuesto a detenerlo, costara lo que costara. Pero esa amenaza solo encendió más su determinación. La verdad debía salir, aunque le costara la vida. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. Era Clara. Su voz era apenas un susurro. No puedo hablar mucho, dijo. Alejandro aprovechó el momento. Clara, ¿qué pasa en tu familia? ¿Qué es esa habitación oculta? Ella guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Alejandro, no sabes en qué te estás metiendo. Si sigues, no habrá marcha atrás. Alejandro insistió, por favor, solo dime algo. Clara suspiró, derrotada. La habitación es donde guardan sus peores mentiras. No se trata solo de documentos. Hay cosas que nunca deben salir a la luz. Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó. Alejandro sabía que había cruzado un punto sin retorno. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, los desaparecidos, los pagos secretos, la habitación oculta. Pero aún faltaba la verdad completa. Consciente del peligro, decidió que debía entrar en la mansión de los Alvarado. Javier lo miró con miedo cuando se lo dijo. Si haces eso, tal vez no salgas, advirtió. Alejandro respiró hondo, sintiendo el pulso retumbar en sus sienes. Lo sé. Pero alguien tiene que hacerlo. Porque, al final, la pregunta seguía sin respuesta: ¿hasta dónde pueden mentir las personas? Elías abrió los ojos de golpe, como si despertara de un ahogo. Estaba tendido sobre el suelo de madera, la mejilla pegada a una mancha oscura que no recordaba haber visto antes.
La habitación parecía la misma, pero algo había cambiado, el aire era más denso, cargado de un olor metálico, casi dulce. A su lado, Nora estaba de rodillas, con la mirada clavada en la pared frente a ella. Temblaba, pero no parecía verle, sus ojos estaban fijos, vidriosos, como si contemplara algo más allá de las tablas podridas. Elías intentó hablar, pero solo le salió un hilo de voz quebrada. Nora, sin apartar la vista, susurró, «Nos han visto». El móvil estaba tirado en el suelo, la pantalla rota, pero todavía grababa. Elías lo recogió con manos temblorosas. En la grabación solo se veían fragmentos, luces blancas recorriendo las paredes, sombras altas y deformes que se deslizaban sin ruido. En un momento, la cámara captó la cara de Nora, completamente transformada, pupilas dilatadas hasta el límite, la boca abierta en un gesto de terror o trance. La imagen se cortaba bruscamente y volvía con un ruido seco, como un latido. Elías sintió náuseas, no solo por lo que veía, sino porque algo en su interior reconocía que aquello había sido real, no un sueño. Nora se levantó de golpe, como empujada por una fuerza invisible. Caminó hasta la puerta sin mirarle, abrió y salió al exterior. Elías tardó unos segundos en reaccionar. La siguió tambaleándose, aún mareado, y se detuvo al verla de pie en medio del claro frente a la cabaña. La niebla se había espesado tanto que solo permitía ver unos metros más allá. Nora levantó el brazo y señaló hacia los árboles. Al principio, Elías no distinguía nada, pero entonces los vio, 3 figuras delgadas, más altas que un hombre, inmóviles, recortadas por una luz que no tenía fuente aparente. El corazón de Elías golpeaba con fuerza dolorosa en el pecho. Dio un paso hacia Nora, intentando arrastrarla de vuelta, pero ella susurró, sin mirarle, «No podemos irnos». La voz sonaba extraña, como si hablara alguien más a través de ella. De pronto, la niebla se iluminó con un destello azulado y las figuras desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Solo quedó un zumbido grave en el aire, que hizo vibrar las hojas secas del suelo. Nora se giró entonces, y sus ojos habían vuelto a la normalidad, aunque parecían no recordar nada. «¿Qué pasó?», preguntó, confundida. Elías tragó saliva, incapaz de explicarle algo que ni él entendía. Regresaron a la cabaña. Elías trató de hablarle, pero Nora solo repetía que tenía frío, abrazándose el pecho. Él la cubrió con una manta, aunque la temperatura en la habitación era casi normal. Decidió revisar la grabación una vez más, pero esta vez con el volumen alto. Entre los fragmentos rotos, escuchó algo que antes no había percibido, una palabra susurrada, varias veces, en un idioma que no reconocía. Cada vez que sonaba, Nora temblaba visiblemente, aunque parecía no oírla. Elías escribió esa palabra en un papel, aunque le costó transcribirla, Nahal. Las horas siguientes pasaron lentas, tensas. Cada sonido del bosque se sentía demasiado cercano, demasiado cargado de intención. Nora dormía a intervalos cortos, despertando sobresaltada, preguntando siempre lo mismo, ¿qué hora es? Pero el reloj del móvil estaba desconfigurado, saltando horas imposibles. En un momento, marcó las 3:17, y un segundo después, las 22:54. Afuera, la noche parecía eterna, como si el amanecer se negara a llegar. Elías empezó a pensar que habían quedado atrapados en algo que no obedecía las mismas reglas que el resto del mundo. Cerca del alba, decidieron salir de la cabaña. Necesitaban aire, necesitaban saber si el mundo seguía siendo el mismo más allá del bosque. Caminaron hasta el sendero por donde habían llegado, pero pronto se dieron cuenta de que algo no encajaba, el camino parecía más largo, más retorcido, como si los árboles se hubieran movido durante la noche. En lugar del sonido normal del bosque al amanecer, solo se oía un zumbido grave, constante, que parecía surgir del suelo mismo. Nora se detuvo, respirando con dificultad, y dijo, casi sin voz, «Nos están guiando». Al avanzar unos metros más, encontraron huellas en el barro. No eran de animal, ni de persona, parecían dedos largos, demasiado delgados, marcados en grupos de 3. Las huellas rodeaban un claro donde la hierba estaba aplastada, formando un círculo perfecto, como si algo muy pesado hubiera descansado allí.
Elías miró a Nora, esperando que dijera algo, pero ella solo bajó la vista, evitando su mirada. Por un instante, Elías sintió una punzada de duda terrible, ¿y si ella sabía más de lo que decía? Regresaron a la cabaña sin decir palabra. Elías notaba una presión constante en las sienes, como si alguien apretara su cráneo desde dentro. Intentó ignorarlo, centrándose en recoger sus cosas para irse cuanto antes. Pero cuando buscó las llaves del coche, no estaban. Nora juró no haberlas tocado, pero Elías encontró algo que le heló la sangre, junto al fuego, sobre una de las piedras del círculo que habían visto la noche anterior, estaban sus llaves, colocadas con cuidado. Como si alguien las hubiera devuelto después de registrar su coche. Pero no estaban oxidadas ni sucias, brillaban demasiado, como recién pulidas. Esa noche, mientras discutían qué hacer, la luz volvió. Esta vez no fue un destello breve, sino una claridad que llenó toda la cabaña desde el suelo hasta el techo, como si brotara del mismo suelo. Elías intentó correr hacia la puerta, pero Nora se quedó quieta, rígida, mirando hacia arriba. Su voz salió en un susurro, apenas audible, «Ya vienen». Antes de que Elías pudiera arrastrarla, sintió como todo el aire era succionado de sus pulmones, como si una fuerza invisible los envolviera. La madera crujió, los cristales vibraron, y entonces, de nuevo, la nada. Solo oscuridad, un frío imposible, y la certeza de que algo los había encontrado por fin. La noche en que Alejandro y Javier decidieron entrar en la mansión de los Alvarado, el aire parecía más denso, como si la propia ciudad presintiera lo que estaban a punto de hacer. Javier conducía, sus manos sudaban sobre el volante. Alejandro, en el asiento del copiloto, repasaba mentalmente cada paso del plan. Sabían que la mansión estaba vigilada, pero también sabían de un acceso antiguo, un pasillo de servicio que ya casi nadie usaba, oculto tras un muro cubierto de hiedra. Llegaron poco después de medianoche. La luna apenas iluminaba el camino de piedra. El silencio era tan absoluto que hasta el crujir de las hojas bajo sus pies sonaba como un grito. Alejandro apartó la hiedra con cuidado, revelando la puerta de madera envejecida. La respiración de ambos era agitada, pesada. Javier susurró, «Si algo sale mal, corremos». Alejandro asintió, aunque sabía que, si algo salía mal, huir probablemente no sería una opción. Empujaron la puerta con esfuerzo. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Un olor a humedad y encierro los envolvió de inmediato. Caminaban despacio, alumbrando el camino con pequeñas linternas. Cada paso hacía crujir el suelo de madera, y cada crujido parecía retumbar en sus pechos. Alejandro sentía que el corazón le golpeaba las costillas. Sabía que en algún punto de ese laberinto de pasillos estaba la habitación oculta. Encontraron una escalera que descendía a un nivel inferior. Era angosta y empinada. Bajaron con cuidado, sosteniéndose en la pared de piedra fría. Al llegar abajo, se toparon con un pasillo estrecho y oscuro. Al fondo, distinguieron una puerta reforzada con metal. Alejandro se acercó primero, sintiendo el aire cada vez más frío. Sobre la puerta, grabadas en la madera, dos palabras que lo helaron, verdad prohibida. La cerradura estaba rota, como si alguien la hubiera forzado antes. Se miraron en silencio, cómplices de un acto que sabían irreversible. Alejandro empujó la puerta, que se abrió lentamente con un chirrido agudo. Lo que vieron dentro les hizo contener el aliento, no era solo una sala. Era casi un archivo secreto, lleno de estanterías de madera hasta el techo, carpetas amarillentas, cajas metálicas, y, en un rincón, varias cámaras de seguridad apuntando a diferentes ángulos. Alejandro sintió que se le doblaban las piernas. «Dios mío», murmuró Javier. Se acercaron a una de las estanterías y abrieron una carpeta al azar. Dentro había fotos, rostros conocidos de la ciudad, políticos, jueces, periodistas, incluso sacerdotes. Fotos tomadas en momentos comprometedores, algunas con fechas recientes. «Chantaje», susurró Alejandro. Las piezas empezaban a encajar, los Alvarado no solo compraban silencios, los fabricaban. De pronto, Javier encontró algo peor. Una carpeta con el nombre de Clara.
Dentro había cartas escritas de su puño y letra, llenas de miedo. Decía que quería huir, que no soportaba más las mentiras de su familia, que temía por su vida. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Clara no solo era cómplice, sino también víctima. En ese instante, algo se rompió en él, la historia ya no era solo una investigación. Era salvarla. El silencio del sótano se rompió de pronto por un ruido seco, como un golpe lejano. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. ¿Oíste eso?, susurró Javier. Alejandro asintió. Alguien más estaba allí. Apagaron las linternas, quedando sumidos en una oscuridad casi absoluta. Solo escuchaban sus corazones desbocados y pasos lentos, acercándose desde el pasillo. El miedo era tan intenso que dolía en el pecho. Alejandro buscó a tientas algo para defenderse, encontró un tubo de metal oxidado. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Un segundo de silencio eterno, y la puerta se abrió con violencia. La luz de una linterna lo cegó. ¿Quién está ahí?, gritó una voz grave. Alejandro levantó el tubo, listo para defenderse. Pero la figura en la entrada no era un guardia. Era Clara. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, llenos de terror. Tienen que irse, suplicó. Ellos saben que están aquí. Alejandro quiso hablar, pero Clara lo tomó del brazo con fuerza. No hay tiempo, corran. Javier recogió una carpeta con documentos mientras Clara los guiaba hacia una salida trasera que ella conocía. Subieron por otra escalera, escuchando voces a lo lejos, el eco de pasos apresurados. Cuando salieron de nuevo al jardín, la noche parecía más oscura que nunca. Alejandro giró para ver la mansión una última vez, y sintió que en esas paredes quedaba algo que aún no comprendía. Pero no había tiempo para más. Corrían hacia el coche, escapando con algo más que documentos, escapaban con la certeza de que, a veces, las mentiras no solo destruyen la verdad, destruyen a todos los que se atreven a buscarla. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera secundaria. La respiración de Alejandro era un torbellino entrecortado. Javier mantenía la vista fija al frente, mientras Clara, en el asiento trasero, apenas podía contener el llanto. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor y el tamborileo de la lluvia que empezaba a golpear el parabrisas. Alejandro giró para mirarla. Clara, ¿qué más sabes? ¿Qué esconden exactamente tus padres? Clara temblaba, sus labios buscaban palabras que parecían dolerle. No es solo chantaje, hay cosas que ni yo entiendo. Cosas que nunca debieron existir. Detuvieron el coche en un claro apartado del camino, rodeado de árboles que se mecían bajo el viento. Javier apagó el motor, y por un momento, todo quedó en silencio. Alejandro se volvió a Clara, esta vez con voz más suave, por favor, necesitamos saberlo. Clara cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, su mirada era distinta. Mi familia construyó su imperio sobre mentiras. Pero hubo algo peor. Experimentaban con la verdad misma. Pagaban a científicos para alterar recuerdos de testigos, para crear falsos culpables. Incluso lograron borrar partes de la memoria de algunas personas. Si lo contara en voz alta, nadie me creería. Alejandro sintió un vértigo frío. ¿Cómo que borrar recuerdos?, preguntó Javier, incrédulo. Clara lo miró, con lágrimas acumulándose. Era su forma más perfecta de mentir, no solo ocultaban pruebas, sino que hacían que las víctimas mismas olvidaran lo que sabían. Desaparecían testigos, pero también desaparecían las memorias de otros, como si la verdad nunca hubiera existido. Alejandro apoyó la cabeza en el asiento, era demasiado monstruoso para procesarlo. Clara continuó, yo misma, creo que me hicieron algo. Hay noches que despierto sin recordar lo que pasó. Encuentro heridas que no sé de dónde vienen. Mi madre me mira como si supiera algo que yo he olvidado, y siento un miedo que no sé explicar. Alejandro tragó saliva, con un nudo en la garganta. Entonces no eres solo testigo. Eres una prisionera. Clara asintió, con un gesto de desesperanza tan profundo que pareció romper algo dentro de ella. Alejandro revisó la carpeta que Javier había logrado sacar del sótano.
Había nombres, fechas y lo peor, registros de pagos a clínicas clandestinas para intervenciones de memoria. En esas páginas, la palabra éxito aparecía junto a casos de desapariciones que jamás fueron resueltas. Esto es suficiente para hundirlos, murmuró Javier. Pero Alejandro sabía que no era tan simple. Si publicamos esto, ¿quién nos asegura que no terminarán borrándonos también a nosotros? Decidieron pasar la noche escondidos en una casa abandonada que Javier conocía. Las paredes estaban agrietadas, el suelo cubierto de polvo, y el olor a humedad impregnaba todo. Alejandro no podía dormir, cada sombra parecía moverse, cada crujido del viento sonaba como pasos. Clara permanecía sentada, abrazándose a sí misma, perdida en pensamientos oscuros. En medio del silencio, ella dijo algo que heló la sangre de Alejandro: a veces pienso que mi padre haría cualquier cosa, incluso borrar mi mente para siempre, si creyera que voy a hablar. A la mañana siguiente, decidieron contactar a un fiscal que Alejandro conocía por antiguos reportajes. Era alguien honesto, o eso querían creer. Condujeron hasta la ciudad, y en un aparcamiento subterráneo, se encontraron. Era un hombre canoso, de traje sencillo, que miraba a todos lados antes de acercarse. ¿Qué traen?, preguntó sin rodeos. Alejandro le mostró la carpeta. El fiscal la hojeó rápidamente, su ceño se frunció, y luego miró a Alejandro con gravedad. Si esto es cierto, es lo más grande que haya visto en mi carrera. Pero entiendan algo, si los Alvarado saben que vengo por ellos, me destruirán. Alejandro insistió: no podemos quedarnos callados. Hay gente desaparecida, hay vidas destruidas. El fiscal asintió lentamente. Denme 2 días. Revisaré esto y veré cómo actuar sin que me silencien primero. Se despidieron sin apretón de manos, solo una mirada tensa, como un pacto sellado en el miedo. Al marcharse, Clara se desplomó en el asiento trasero, exhausta. No sé si hicimos bien, murmuró. Alejandro la miró por el espejo retrovisor. Hicimos lo único que podíamos hacer. Esa noche, Alejandro recibió un mensaje en su móvil: te advertimos. Esta vez será diferente. No decía quién lo enviaba, pero no hacía falta. Unas horas después, alguien apedreó las ventanas del apartamento de Javier, dejando pintadas en la pared: traidores. Javier estaba pálido como un muerto. Nos están cazando, Alejandro. Alejandro respiró hondo, intentando no dejarse dominar por el pánico. Tenemos que resistir. Si nos rendimos ahora, todo esto habrá sido en vano. Mientras la ciudad dormía, Alejandro comprendió que estaba a punto de cruzar la última línea. La mentira de los Alvarado no era una simple red de chantaje, era una estructura construida para deformar la realidad misma. Y tal vez, llevaban tanto tiempo haciéndolo que ya no sabían dónde terminaba la verdad y empezaba la mentira. Miró a Clara, que dormía inquieta, y a Javier, que fumaba en silencio junto a la ventana. Sintió un peso casi insoportable, pero también una claridad terrible: si alguien no desenmascaraba esas máscaras que sangran, nadie lo haría. ¿Hasta dónde pueden mentir las personas? Aún no sabía la respuesta completa. Pero estaba a punto de averiguarla. Pasaron 2 días que parecieron 2 siglos. Alejandro no durmió casi nada, cada ruido lo hacía saltar, cada sombra se sentía como una amenaza. Javier revisaba la carpeta una y otra vez, buscando detalles que pudieran ser decisivos. Clara, mientras tanto, estaba cada vez más pálida, sus ojos más vacíos. Parecía estar librando una batalla interna, luchando contra recuerdos que amenazaban con salir o con desaparecer para siempre. A veces, murmuraba frases sueltas en sueños, palabras como sótano, padre y olvido. Finalmente, el fiscal lo citó en un lugar neutral, un parque semivacío a las afueras de la ciudad. Llegaron con el corazón en la garganta. El fiscal los esperaba sentado en un banco, con la carpeta cerrada sobre las piernas. Su rostro era una máscara impenetrable. Alejandro apenas pudo preguntar: ¿qué ha decidido? El fiscal alzó la vista lentamente. Esto es más grande de lo que creí. Pero hay algo que no me dijeron. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué cosa? El fiscal suspiró.
No solo chantajean y borran memorias. Hay alguien dentro que aún protege todo, y sé quién es. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Quién?, preguntó, con voz rota. El fiscal bajó la voz hasta casi ser un susurro: Clara. Javier lo miró horrorizado. Clara, que estaba de pie a pocos metros, parecía no entender. ¿Qué está diciendo? Alejandro sintió un escalofrío tan fuerte que casi le fallaron las piernas. El fiscal continuó: la usaron desde niña. Le implantaron recuerdos falsos, la hicieron espiar a quienes sospechaban. Incluso ahora, mientras ustedes planeaban todo, ella informaba a su padre sin saberlo. Forma parte del mecanismo que destruye la memoria, y ni siquiera es consciente. Clara dio un paso atrás, pálida como el mármol. No, no es cierto, yo quiero ayudarles. Alejandro no sabía qué pensar. La miró, buscando en sus ojos algo real, algo sincero. Pero lo único que encontró fue miedo. Javier se adelantó: ¿qué propones, fiscal? El hombre apretó la carpeta contra su pecho. Solo hay una manera: Clara debe declarar, contar todo lo que sabe, aunque partes sean recuerdos implantados. Su testimonio destruiría la credibilidad de su padre. Pero es peligroso. Puede que ella no sobreviva a la presión. Clara empezó a sollozar. Yo no sé qué parte de mí es real. No sé si mi amor por mi padre es verdadero o algo que me metieron en la mente. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Se acercó despacio y le tomó la mano. Lo único que importa es que ahora quieres que la verdad salga. Esa eres tú. Lo demás, ya no importa. Clara lo miró con lágrimas cayendo como lluvia. Tengo miedo, Alejandro. Tengo tanto miedo de mí misma. El fiscal asintió. Esta noche, haré una denuncia oficial. Ustedes deben proteger a Clara hasta entonces. Alejandro y Javier se miraron, sabían que eso era casi imposible. Los Alvarado tenían ojos en todas partes. Volvieron al coche, y mientras conducían por calles oscuras, Alejandro sentía que lo seguían. No mires atrás, dijo Javier en voz baja. Si saben que sabemos, no esperarán el amanecer. Se refugiaron en un motel barato al borde de la ciudad. Las paredes estaban manchadas de humedad, y las cortinas, rotas. Clara se sentó en la cama, abrazándose a sí misma. ¿Y si mañana no llegamos vivos? Alejandro se arrodilló frente a ella. Entonces al menos habremos intentado que la verdad salga. No podemos dejar que todo esto se pierda. Javier vigilaba desde la ventana, la pistola que había comprado de forma ilegal temblando en su mano. Cerca de las 3 de la madrugada, alguien golpeó la puerta. Alejandro contuvo la respiración, el corazón a punto de salirse del pecho. Javier levantó la pistola. ¿Quién es?, preguntó Alejandro. Una voz tranquila respondió: soy yo. Era el fiscal. Alejandro abrió despacio. Su rostro estaba desencajado. Tenemos que irnos, dijo, casi sin aliento. Ellos saben todo. Están viniendo. Solo tenemos minutos. Salieron corriendo al coche del fiscal, que arrancó con violencia. A lo lejos, vieron luces acercándose a gran velocidad. Alejandro miró por la ventanilla y sintió que la ciudad entera era una trampa. Clara, sentada junto a él, temblaba. No sé si podré hablar, susurró. Alejandro la abrazó. Hazlo. No por ti. No por nosotros. Hazlo por todos a los que hicieron olvidar. El fiscal giró por una calle secundaria, pero un todoterreno negro le cerró el paso. Hombres armados bajaron. ¡Corran!, gritó el fiscal. Alejandro y Clara salieron por el otro lado, mientras Javier disparaba para cubrirlos. Corrieron por un callejón húmedo y oscuro. Los gritos y disparos retumbaban tras ellos. Alejandro sintió que las piernas le fallaban, pero no soltó a Clara. Finalmente llegaron a la puerta de un viejo edificio. La empujaron y entraron. Dentro, solo oscuridad y silencio. Clara se detuvo, agotada, con la respiración rota. Alejandro, murmuró. Sí, respondió él,
con voz temblorosa. Ella lo miró con los ojos más tristes del mundo. Creo que, siempre fui una mentira. Alejandro la abrazó con fuerza. Tal vez, pero este momento es real. Y nadie puede quitárnoslo. Porque incluso rodeados de mentiras, había algo que ni los Alvarado podían borrar, la voluntad de buscar la verdad, aunque costara todo. En la penumbra de aquel edificio olvidado, Alejandro entendió algo que le quemó el pecho: las mentiras no siempre destruyen con estrépito, a veces lo hacen en silencio, gota a gota, hasta vaciar a las personas de sí mismas. Vio en los ojos de Clara no solo el dolor de lo que había vivido, sino el vacío de lo que nunca sabría si era real. Y comprendió que la verdad, tan poderosa, también puede ser la daga más cruel. Javier nunca volvió a ser el mismo después de aquella noche. Y Alejandro, aunque logró escribir la historia, supo que la victoria era amarga, el precio de exponer la mentira había sido demasiado alto, y las cicatrices que dejó no cerraron nunca. Algunos secretos salieron a la luz, pero otros se hundieron aún más profundo, protegidos por quienes estaban dispuestos a cualquier cosa para que la verdad siguiera siendo solo una sombra. Años después, a solas, Alejandro aún escuchaba aquella pregunta susurrada como un eco maldito: ¿hasta dónde pueden mentir las personas? Y en lo más hondo, temía que la respuesta fuera más oscura de lo que jamás se atrevió a escribir.